Hi guys, welcome to our third educative capsule. Esta es nuestra tercera cápsula educativa, son todos bienvenidos y se trata de el be verb, el verbo to be. Vamos a hacer nuestros resúmenes de lo que era el presente y el pasado de este verbo que mucha gente le tiene como un poquito de miedo, ¿cierto? Pero está sencillo. What is the be verb? ¿Qué es el verbo to be? ¿Cuál es el verbo be? Este verbo es el verbo que usamos en inglés para expresar el ser y el estar. El ser, yo soy, él es, ella es, ¿cierto? En inglés. I am, she is, he is, you are, etc. Esas palabritas que son todas distintas dependiendo del sujeto, son de por sí el verbo to be. ¿Ok? Y cambia, siempre cambia, como cualquier verbo, podríamos clasificarlo como un verbo irregular, porque cambia del presente al pasado, ¿ya? Como nuestros verbos irregulares que aparecen en la lista. ¿Cuándo podemos usar el be verb? Cuando describimos el lugar donde estoy o donde está otra persona. Yo estoy en el parque. I am in the park. She is in the hospital. ¿Ya? Podemos usarlo para describir cómo me siento o cómo se sienten otros. Por ejemplo, I'm happy. She's sad. We are hungry. Tenemos hambre. Al describir a una o más personas, comúnmente los describimos como formas ya o características que son como bien específicas de esa persona, como he is tall, no me alcanzo a ver, que él es alto, ¿cierto? He is tall. Ella es rubia, él es moreno, cosas así, porque estamos usando el verbo is. She is, he is, we are, ¿cierto? Y también al hablar de una acción que se mantiene en el tiempo. ¿Qué quiere decir? No estamos hablando de algo que dura para siempre, sino que acciones que se demoran en realizarse. Por ejemplo, I am eating. Estoy comiendo. En algún momento voy a dejar de comer, pero en algún momento comencé. Una acción que se mantiene en el tiempo, por cierto periodo de tiempo, ¿cierto? Y es lo que le llamamos los verbos continuos. ¿Ya? Vamos a verlo igual más adelantito para ver lo que son los complementos. ¿Ya? Hablemos primero del presente. ¿Cuál era el presente? Teníamos nuestra estructura, que era el sujeto, en afirmativo, el sujeto, el be verb, dependiendo del sujeto. ¿Ya? Recuerden que tenemos tres formas de decir el be verb, que es el am, el is y el are. Right? So, los complementos que se suman a estas oraciones pueden ser adjetivos. Adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Las palabras que usamos para describir. Hungry, sleepy, tired, excited, ambiente, con sueño, cansado, emocionado. El lugar también puede ser un complemento como in the park, in the house, in the school, etc. Otro verbo también puede ser un complemento. Another verb plus ing. Si vamos a poner otro verbo luego del verbo to be, ese verbo siempre tiene que ir en ing como aparece aquí. Eating, sleeping, running, calling, talking. Verbo eat, sleep, run, call, talk. ¿Qué tienen en común todos esos verbos? Que todos terminan en ing. ing. Que lo mismo en español sería como los verbos que mencionamos que terminan en ando, yendo, porque están siendo continuos. Estoy corriendo, estoy comiendo, right? Y también pueden ser un noun. ¿Qué es un noun? Un noun es un sustantivo que puede ser de una cosa o de una persona.
Por ejemplo, nurse. She is a nurse. Ella es una enfermera. We are workers. Somos trabajadores. They are the teachers. The teachers. Ellos son los profesores. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de opciones para poner de complemento. Algunos ejemplos podrían ser I am a teacher, donde vemos que el I siempre va con el am. She is fixing the hand washer. Verbo fix, verbo arreglar. Ella está arreglando el lavamanos. El is siempre va con he, she, it. ¿Ok? Y por último, they are eating in the kitchen. Ellos están comiendo, verbo eat, ing, comiendo, in the kitchen. Y el are, que vemos en este tercer ejemplo, siempre va con you, we y they. No podemos decir, por ejemplo, she are o you am, porque cada pronombre tiene su parejita. ¿Ok? Veamos el negativo. El negativo es exactamente lo mismo. Tenemos el sujeto, el be verb y nuestras opciones de complemento, pero la diferencia aquí es que el be verb va a ir en negativo. Nuestro be verb, aparte de ser un verbo irregular, también es un verbo auxiliar, como el did, el do, que podríamos decir do, doesn't, perdón, do, don't, does, doesn't. Aquí decimos, por ejemplo, she is, she isn't. Veamos los ejemplos. I am not a teacher. I am not a teacher. No cambio el be verb por otro, sino que le agrego el negativo. She is not fixing the hand washer. Ella no está arreglando el lavamanos. Puede ser isn't, puede ser isn't. Y they are not eating in the kitchen. Ellos no están comiendo en la cocina. Puede ser aren't, puede ser aren't. Y esa es la única diferencia entre el negativo y el afirmativo. El interrogativo. En el interrogativo tenemos lo mismo que en el afirmativo, pero cambiamos el subject por el be verb y ahora van al revés. Primero va el be verb y después va el subject. ¿Cómo? This way. Am I a teacher? Is she fixing the hand washer? Are they eating in the kitchen? Súper simple. Lo mismo que el afirmativo, pero esta vez al revés. Primero el be verb y luego el sujeto. Y el complemento tal cual como lo hemos aprendido. Y en el pasado, ¿cuál es la gran diferencia del pasado? Es que esta vez ya no tenemos tres. No tenemos el am, el y el is. Tenemos solo dos. Was y were. No me veo. El was y el were. Juntamos el I con el he, she, it y tenemos solamente dos formas de hablar en pasado. Was y were. ¿Ok? ¿Cómo sería el afirmativo? De la misma forma que en presente, pero como nuestro verbo es, además de irregular, es un auxiliar, cambia a pasado y me cambia toda la oración. Es el sujeto, el verbo to be en su forma pasada, de acuerdo al sujeto, y luego nuestro complemento. ¿Ven? Esta vez tenemos dos grupos. I, he, she, it, y luego you, we y they. En el primer grupo siempre va a ser was. I was in the park last night. Yo estaba en el parque anoche. Y en you, we, they,
We were celebrating a birthday party. Estábamos celebrando una fiesta de cumpleaños. Was, were. Lo único que tenemos que conocer aquí es qué pronombres van con was y qué pronombres van con were. ¿Ok? ¿Cómo creen que sea el negativo? ¿Muy complicado? Claramente la única diferencia es que se le agrega la forma negativa al be verb, porque es nuestro auxiliar, ¿cierto? Subject, be verb, in past form and in negative, ¿ok? En forma pasada y en forma negativa. I was not in the park last night. Wasn't in the park last night. Y el otro grupo, we were not celebrating a birthday party. O we weren't celebrating a birthday party. ¿Simple? Súper simple. Y en la forma interrogativa sería lo mismo que en la afirmativa, que pasamos el verbo sin el negativo al principio, mantenemos el sujeto y agregamos el complemento. Solamente hay que ponerlo al principio. ¿Cómo quedaría? Was I in the park last night? ¿Estaba yo en el parque anoche? Were we celebrating a birthday party? ¿Estábamos celebrando una fiesta de cumpleaños? Se dan cuenta que siempre la estructura es muy y solo cambiamos de lugar o modificamos el auxiliar. ¿Ok? This is not hard. Esto es súper fácil, chicos. Solamente tenemos que ir acomodando en nuestra cabecita y no confundir el verbo to be con el simple present o el simple past. Si están las palabras si están las palabras am, are, is, was or were, siempre va a ser be verb. Para su tarea de oraciones, si agregan una de esas 5 palabras, tienen que agregarlas en la tarea del be verb y no en la del simple present. Y lo mismo, si hay una oración que no tiene estas 5 palabras, no es una oración que está incluida en el verb. ¿Ok? Tenemos que saber diferenciar eso. 5 palabras, be verb. Am, are, is, was y were. Be verb. ¿Ok? See you next class. Y, por supuesto, pueden hablarme con cualquier duda. Nos estamos viendo y, por favor, terminen sus actividades de los libros que las vamos a revisar. Bye.